noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Abrimos con una última hora. El expresidente Carles Puigdemont ha anunciado hace apenas unos minutos el nombre del nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Se trata de Quim Torra, diputado de Junts per Cat y expresidente de Òmnium Cultural. Ahora ampliaremos esta información, pero antes nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Hoy ha ocurrido esto. Presentes 340 más 3 votos emitidos telemáticamente. Sí, 173 más 2 votos emitidos telemáticamente. No, 135 más 1 voto emitido telemáticamente. Abstenciones, 32. En consecuencia, se toma en consideración. Le llaman muerte digna, pero no se equivoquen. Al igual que el aborto, se trata de quitar la vida sin atender a ninguna norma ética o moral y dando la espalda al derecho natural. Hoy acaban de ver cómo el Congreso ha dado luz verde a que sea reconocido como un derecho sanitario en España la eutanasia, con el apoyo de 173 votos a favor, 135 en contra y 32 abstenciones. Los votos en contra han sido del Partido Popular y de UPN, mientras que Ciudadanos se ha abstenido. Quieren que sea financiado por el bolsillo de todos los españoles, con trabas burocráticas para dificultar la objeción de conciencia y que tengan acceso a ella los mayores de edad con una enfermedad grave, incurable, y los discapacitados graves crónicos. Un claro ejemplo de eugenesia por esta regla de 3, un discapacitado estaría sentenciado en nuestro país a muerte. Y ya vemos lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. En países como Holanda, vanguardia de la eutanasia en Europa, ya se están dando casos en los que el Estado empuja a morir a los más débiles. Entraremos en detalle en este informativo. Más noticias en nuestro sumario. El Congreso convalida el decreto que limita a Uber y Cabify frente al sector del taxi. El objetivo es garantizar que no existen más de una licencia de estos VTC por cada 30 taxis. Este decreto ha sido respaldado por todas las formaciones políticas, a excepción de Ciudadanos y Foro Asturias, que han optado por abstenerse, mientras que H. Bildu ha votado en contra. Miles de estudiantes no han acudido hoy a clase en jornada de huelga y han salido a las calles a protestar contra la polémica sentencia de la manada. El sindicato de estudiantes ha convocado la movilización en los institutos y universidades de España. En Madrid, la movilización se ha convocado en la Puerta del Sol y se ha ido derivando hasta las puertas del Ministerio de Justicia. El presidente del Gobierno ha prometido estar siempre del lado de las víctimas. Vamos a estar siempre con las víctimas. Si es preciso, se cambia la ley. Aumentan las posibilidades de encontrar empleo, pero los salarios se estancan. Es lo que se desprende del último informe anual sobre mercado laboral en nuestro país, elaborado por Infojobs y ESADE. Más empleo, pero menos bolsillo. Y es que el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el país acumula una subida del 7% en los 2 últimos años, pero el salario medio mensual retrocede. Además, según el último ranking de la OCDE, España es el país europeo con más trabajadores pobres. La llegada de la primavera activa las alarmas para 1 de cada 3 españoles. El motivo, la alergia, que se relaciona directamente con el asma y demás enfermedades respiratorias. Es una de las estaciones más intensas para los alérgicos, ya que la calidad del aire les afecta directamente. La contaminación en las ciudades dispara también las posibilidades de padecer alergias, incluso en la población no predispuesta. Hemos ido juntos hasta este momento y que continuemos juntos en el futuro. De lo que se trata al final es de que en lo fundamental estamos de acuerdo. Defendemos la unidad de España, defendemos la soberanía nacional, defendemos el sistema democrático y todos queremos que a la mayor celeridad haya un gobierno en Cataluña dentro de la ley, que no divide a la gente, gobierna para todos y con el que podemos hablar. Y estoy convencido de que Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que hemos ido juntos en un tema tan difícil como era poner en marcha el 155, continuaremos en el futuro. El presidente del Gobierno intenta rebajar la tensión con Ciudadanos, después de que ayer se enzarzasen en una pelea en el Congreso de los Diputados en la que Mariano Rajoy le llamó aprovechategui y Rivera amenazase con retirar su apoyo al 155, el presidente prefiere manifestar públicamente que están de acuerdo en lo fundamental. Considera también que el pacto hay que mantenerlo por la unidad de España.
Rajoy prefiere dejarlo pasar, pero Rivera continúa en posición de ataque. Así lo ha demostrado ayer en el Pleno y continúa haciéndolo hoy en día. Esta mañana ha explicado en una entrevista los motivos de su ruptura con el presidente. El líder de Ciudadanos le ha reprochado que lleve sin llamarle desde hace 4 meses, cuando antes lo hacía cada semana. Nadie apoyó la aplicación del 155 más que Ciudadanos porque le pedimos al gobierno que actuara. Hemos hablado permanentemente con Rajoy. ¿Qué pasa? Desde enero, Rajoy se mete en el búnker después del batacazo en Cataluña y hace 4 meses que no hablamos de Cataluña cuando es el asunto principal, con su socio de investidura. Toma decisiones unilaterales. Hace 4 meses que no hablan. 4 meses que no hablamos de... Antes hablaban mucho. De los presupuestos. Hombre, para Cataluña casi cada semana y a veces 2 y 3 veces por semana. El último en aterrizar en esta trifulca ha sido el propio secretario general del Partido Socialista. Pedro Sánchez no solo da la cara por el Partido Popular, sino que hasta envía un mensaje envenenado a Rivera. Le recomienda ser de fiar. Escuchen. Y al señor Rivera lo que le digo es que hay que ser de fiar, que no se pueden dar bandazos, que la aplicación del artículo 155 es precisamente para defender la integridad territorial, la soberanía nacional. Y en esto lo que quieren los españoles es vernos a todos unidos, todos en torno a la defensa de la Constitución, de la soberanía nacional y de la integridad territorial. Y el Partido Socialista va a estar ahí. Por su parte, en los pasillos del Congreso, el Partido Popular sigue reprochando una actitud infantil a Rivera y le piden seriedad. Aseguran que el pacto dura hasta la fecha límite, el gobierno estable en la región catalana. Hay que leerse el texto aprobado en el Senado y aprobado por Partido Popular, por el Partido Socialista y por Ciudadanos, y evidentemente se tiene una fecha en vigor, límite, que es cuando haya un gobierno. Que trabajemos con lealtad. Yo creo que es un tema para tratarlo con muchísima seriedad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con 25 representantes de otras tantas asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, a quienes pretende ratificar su total compromiso con todas ellas tras el anuncio de la disolución de ETA. Rajoy ha recibido a los responsables de estas asociaciones a las puertas del edificio del complejo de la Moncloa, como decimos, en el que se celebra la reunión, después de que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se trasladara en un autobús junto a todos ellos desde la sede de su Parlamento. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que no hay impunidad posible ni en el presente ni en el pasado para la banda terrorista, ya que no se le va a premiar por reconocer su fracaso ni su derrota. El Gobierno tiene muy claro que no hay otro camino que la aplicación de la ley y que no hay impunidad posible, ni en el presente ni en el futuro. No va a haber contrapartidas de ningún tipo porque no vamos a premiar a ETA por reconocer su fracaso y su derrota. Y para terminar, lo único que ha hecho ETA es asesinar y causar dolor. Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha hablado de día agridulce por mezclar la alegría de la derrota de ETA con el recuerdo de sus víctimas. Es un día agridulce. Es un día dulce porque de alguna manera estamos celebrando la derrota sin paliativos de ETA, contra la que tanto ha luchado el Partido Socialista y todas las fuerzas democráticas. Pero al mismo tiempo es un día también de profundo dolor por recordar a todas aquellas personas, aquellas víctimas que han quedado por el camino. Esta mañana en la Asamblea de Madrid, Federico Jiménez de Parga ha jurado hoy su cargo de diputado del Partido Popular en sustitución de Cristina Cifuentes. Era el número 76 de la papeleta de la formación y ya tiene su asiento en el consistorio. Ha sido el primer pleno sin Cristina Cifuentes y mientras tanto la expresidenta había solicitado ayer por la tarde recuperar la plaza de funcionaria que tenía en la Universidad Complutense de Madrid. Cifuentes presentó, según varias fuentes, un escrito de renuncia a la excedencia de la que disfrutaba por ocupar un cargo público. La ley de Estatuto de Trabajadores dicta que el trabajador debe solicitar su reingreso como tarde un mes después de abandonar el motivo de tal excedencia. La Complutense ya ha asignado un puesto en el Departamento de Gerencia
justicia, tal y como consta en el directorio del centro. Sin embargo, la universidad ha asegurado que todavía no se ha asignado ningún destino a Cifuentes. Literalmente, la inclusión en el directorio es un mero formalismo que se lleva a cabo de forma automatizada al solicitar el reingreso. El polémico vídeo del supuesto hurto de la exdirigente madrileña sigue dando de qué hablar. Rajoy afirma haberse llevado un disgusto cuando conoció las imágenes. Me llevé un disgusto porque desconocía la existencia de ese vídeo, pero claro, me llevo un disgusto siempre que se producen acontecimientos que a la gente no le gustan, sean de mi partido o sean de otras fuerzas políticas, que también hemos visto algunas cosas verdaderamente notables. Todo lo que sean actuaciones pues que no nos gustan, que van un poco contra el sentido común, pues evidentemente te disgustas. Es la primera reacción, que es muy humana. Y atención, porque el Congreso da luz verde a que la eutanasia sea reconocida como un derecho sanitario en España. Esta mañana se ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley que vuelve a poner este debate encima de la mesa. Esta iniciativa para reformar el Código ha contado con el apoyo de 173 votos a favor, 135 en contra y 32 abstenciones. Los votos en contra han sido el Partido Popular y UPN, mientras que Ciudadanos se ha abstenido. El Partido Socialista, Podemos y el resto de fuerzas parlamentarias han respaldado esta polémica propuesta. Esta es la tercera vez que la eutanasia copa la atención de los parlamentarios en lo que ya va de legislatura, pero es el intento histórico número 16 de aquellos que quieren apostar por que la eutanasia sea un derecho. Fátima García Manzano, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues en esta ocasión la iniciativa que se ha tomado en consideración es la propuesta de ley que el Parlamento de Cataluña aprobó el año pasado y en la que se contempla un cambio en el Código Penal, en concreto el artículo 143, para que así quede exento de responsabilidad penal cualquier persona que cause los actos necesarios para la muerte segura, pacífica y sin dolor de una persona que padezca una enfermedad grave. Pero el PSOE, con la proposición de ley que presentó el pasado 3 de mayo, ha ido más allá y establece cuáles serán las condiciones para que se conceda la eutanasia. Y lo hacen un año después de que rechazaran una propuesta bastante similar de Podemos. ¿Cuál es la iniciativa? Pues vamos a verla. En primer lugar, la eutanasia será considerada como un derecho individual y por tanto será considerada una prestación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Pero atención, porque la eutanasia también podrá ofertarse en la sanidad privada y sería gratuita, incluso si se realiza a domicilio. ¿Quiénes podrán acceder a ella? Mayores de 18 años con una enfermedad grave, incurable y para discapacitados graves crónicos. ¿Cómo será el procedimiento? Pues 2 médicos deberán coincidir para aceptar que el paciente se le suministre una sustancia que acabe con su vida. Uno de ellos será el que le atienda normalmente en cuidados paliativos y el segundo, un médico externo que avalará que se cumplan esas condiciones de sufrimiento insoportables para que se conceda la eutanasia. Pero el paciente tiene otra oportunidad. Si los médicos no le dan la razón, y es que el PSOE aboga por la creación de una comisión autonómica para que se revise el caso. Otro punto importante, existirá la objeción de conciencia, pero siempre y cuando los sanitarios lo declaren por escrito antes de que se involucren en un caso concreto, para que así no se vean influenciados posteriormente por una relación directa con el paciente. Alba. Pues Fátima, gracias y muy buenas noches. Tiempo ahora de opinión. Para ello tenemos conexión con Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. Mi respuesta solo puede ser políticamente incorrecta. Una vez más, nuestros diputados cometen un delito contra la propia naturaleza del ser humano. Si el político se olvida que antes de político es hombre, si se olvida de eso tan elemental, lo que va a producir desde el punto de vista de su acción política, y en este caso la acción política reflejada en leyes, va a ser un contra Dios, un contra la naturaleza. Cuando el hombre se mete en esas vicisitudes, en ese tipo de concepción del mundo y de concepción de sí mismo, entra en un proceso de degradación, de depreciación de su propia dignidad. Por eso, leyes como la de eutanasia, leyes como la del aborto, la propia pena de muerte, son leyes que hacen que los hombres sean menos hombres y que su libertad quede mermada para el futuro. Yo siento muchísimo que el Congreso de los Diputados español hoy
comience un camino que le va a llevar a ninguna parte o a una parte que seguramente ellos mismos no desean. Vosotros machistas sois los terroristas, con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca o ninguna agresión sin respuesta. O esta es tu manada, son solo algunos de los lemas que hemos escuchado durante toda esta mañana en diferentes ciudades de España. Miles de estudiantes no han acudido hoy a clase en jornada de huelga y han salido a protestar a las calles contra la polémica sentencia de la manada. El sindicato de estudiantes ha convocado la movilización en los institutos y universidades de todo nuestro país. En Madrid, la movilización se ha convocado en la Puerta del Sol y ha derivado hasta las puertas del Ministerio de Justicia. Ha sido su titular, Rafael Catalá, el que ha recordado que el Código Penal lo cambia el Parlamento. Al mismo tiempo, el ministro ha querido destacar la cualificación de los componentes que se encargan de estudiar los posibles cambios sobre delitos sexuales. Lo que propone la Comisión General de Codificación son informes que el Gobierno tiene que hacer propios y que en última instancia no olvidemos que si se aprueba una reforma del Código Penal será porque así lo quiera el Parlamento, un Parlamento donde las mayorías, como es bien sabido, están muy distribuidas y por lo tanto solo habrá una reforma del Código Penal si, como digo, hay un consenso político y social suficiente en torno a esta cuestión. Sobre las palabras de Catalá, de situación singular achacadas al juez discrepante de la manada, se ha referido la juez decana de Pamplona, Maripaz Benito. Considera que son lamentables y que carecen de rigor. Creemos que la crítica de las resoluciones judiciales es perfectamente admisible, estamos sujetos a ella igual que cualquier otro poder del Estado, pero desde luego cuando las palabras vienen de estos representantes y con esa intención de manipulación y ese intento de desprestigiar el poder judicial, pues desde luego eso no lo podemos admitir. En la entrevista de Espejo Público, el presidente del Gobierno también ha hablado sobre la sentencia de la manada. Rajoy garantiza que el Gobierno siempre va a estar con las víctimas y que si es necesario se cambiará la ley, pero también ha advertido de que las leyes no lo resuelven todo. Parece que tenemos problemas, no sé si podemos ver esas declaraciones de Mariano Rajoy. El yo sí te creo de la alcaldesa de Madrid pasa por absolver en su etapa de juez en la audiencia a un inmigrante que supuestamente quiso violar a una joven. En este caso se lo contábamos ayer, pero hoy hemos vuelto a conocer otra sentencia más, una polémica que deja en evidencia de nuevo a Manuela Carmena. Nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativos. Miriam Olivas, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Salva. Así lo contaba OK Diario, Manuela Carmena absolvió a un acusado por agresión sexual contra un menor de 12 años. Recordemos que lo legalmente establecido para el consentimiento sexual tiene que tener una edad mínima de 13 años. El motivo principal de esta absolución, el menor aparentaba más edad cuando tenía 12 años aparentaba más edad. Así la alcaldesa de Madrid rebatió la opinión de la Fiscalía, que veía claramente el caso como un caso de agresión sexual por el que pedía 8 años de prisión. Los hechos se produjeron en 2005 cuando ambos se encontraban en una piscina de Alcorcón. El fallo concluyó que el acusado ni siquiera se planteó que el joven tuviera menos de 13 años. Así que, a pesar de que el Código Penal señala que, pese a haber consentimiento, la ley no reconoce la validez por no haber alcanzado cierta edad, Carmena dictó su absolución total y solo lo condenó a pagar 1.500 euros de indemnización. Abrimos Crónica Catalana porque este asunto ha centrado buena parte de esa entrevista de Mariano Rajoy que les enseñábamos. El presidente del Gobierno promete hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la estabilidad y se ha mostrado dispuesto a abrir un proceso de diálogo. Eso sí, no lo hará sin que haya un Gobierno estable. Rajoy ni se plantea el escenario de nuevas elecciones en la región. Dice que sería un completo disparate. Lo que Cataluña necesita en este momento es un gobierno. Necesita recuperar la normalidad institucional, económica y social. Necesita un gobierno que ya no divida a la gente, que intente ser el gobierno de todos, que cumpla la ley y a partir de ahí podemos iniciar un proceso de diálogo. Y yo estoy dispuesto a hablar con ese gobierno sin más límite, lógicamente, que lo estableció en la ley. Bueno, la primera, las elecciones, ya me parecería un disparate volver a celebrar elecciones, ¿no? Porque hacemos ya elecciones autonómicas en Cataluña cada año y medio, ¿no?
Ni amarrateguis ni aprovechateguis. Pedro Sánchez hace suyas las palabras que usó ayer Rajoy. El secretario general socialista pide sentido común para luchar contra el secesionismo. Por tanto, yo creo que en esta cuestión de la aplicación del artículo 155, de la defensa de la Constitución, de la integridad territorial, de la soberanía nacional, que es en definitiva lo que se está jugando, el desafío que está planteando el secesionismo en Cataluña, yo creo que no necesitamos ni aprovechateguis ni amarrateguis. Lo que necesitamos es sentido común, unidad y responsabilidad por parte de todos los responsables políticos. Y un castigo más que podría caer sobre Carles Puigdemont. El que fuera presidente de la Generalitat todavía no ha presentado la declaración de bienes e intereses a Hacienda, algo por lo que podría ser inhabilitado durante los próximos 4 años. Es la sanción grave que puede acarrear el expediente, tal y como confirman fuentes del ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Aseguran que están a punto de la apertura del expediente de acuerdo a la ley de régimen de incompatibilidades de altos cargos al servicio de la Generalitat de Cataluña. A finales del próximo mes de junio se termina el plazo para presentar la declaración de la renta. Es el tiempo que le queda a Carles Puigdemont para hacerlo si no quiere ser sancionado. Hace apenas 24 horas que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno para parar esa investidura de Carles Puigdemont que pretendían los independentistas. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias podrían acarrear? Y sobre todo, ¿qué va a pasar ahora? María Matos, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, ayer por la tarde se reunían de urgencia esos 12 magistrados del Tribunal Constitucional y en ese momento pues decidieron admitir a trámite ese recurso y la ley de presidencia, que es con la cual los independentistas pretendían investir a Puigdemont, quedaba automáticamente suspensa. Esta suspensión tiene una vigencia de 5 meses renovables, es decir, que para el alto tribunal le dé tiempo pues a investigar a fondo. Pero además de esa suspensión automática, el Tribunal Constitucional ha notificado personalmente al presidente del Parlamento, es decir, a Josep Torrent, y a todos los miembros de la mesa que tienen o que deben de impedir y paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Es decir, que si incumplen dicho requerimiento y si siguen adelante, una de las consecuencias sería que podrían incurrir en el delito de desobediencia y, por lo tanto, ir a la cárcel muy posiblemente. Por lo tanto, queda ya totalmente cerrada esa vía de Puigdemont, lo acabamos de decir ahora, que desde que se convierta en presidente de la Generalitat, y de momento a estas horas acaba de comunicar el nombre del nuevo candidato de la Generalitat, que será el diputado Quim Torra, y ahora Jordi Sánchez deberá renunciar a su candidatura y Roger Torrent pues ya deberá de comenzar esa ronda de contactos y se prevé que el pleno sea para principios de la semana que viene, así que previsiblemente Quim Torra será el nuevo presidente de la Generalitat y será elegido en segunda vuelta por mayoría simple gracias a esa anunciada abstención de la CUP y el voto delegado del propio Puigdemont y también de Toni Comín, que está en Bruselas. Pues María Matos, gracias y buenas noches. Y lo contábamos al inicio del informativo, noticia de última hora. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha desvelado el nombre del nuevo candidato a la Generalitat. Contra todo pronóstico no es Elsa Artadi, se trata de Quim Torra, el expresidente de Òmnium Cultural hasta el año 2015, antes de ceder el testigo a Jordi Cuixart, ahora diputado de Junts per Catalunya. En unos minutos ampliaremos la información de este separatista que lleva en su propio ADN el puro racismo antiespañol. Ahora tiempo de análisis y para ello contamos con el abogado constitucionalista Rafael Murillo en nuestro plató. Señor Murillo, muy buenas noches. Buenas noches. Nos contaba antes nuestra compañera María cómo el Tribunal Constitucional avisaba personalmente a Roger Torrent de si continuaba con esa ley de reforma de investidura podría acarrear un delito. ¿De qué tipo de delitos y de qué pena estamos hablando? Bueno, el Tribunal Constitucional realmente lo que ha sido es aplicar la última reforma donde él tiene capacidad para poder obligar mediante un tipo, vamos a llamar, de sanciones, que fundamentalmente son compulsión sobre el patrimonio, multas, que pueden ser multas diarias de unas cantidades importantes, 10, 12, 15, hasta 20.000 euros, y luego también puede suspender el ejercicio de las funciones correspondientes a los cargos públicos. Por lo tanto, realmente el propio Tribunal Constitucional tiene ya los mecanismos para que se cumplan. No hay que olvidar que ya el propio Tribunal Constitucional comentó en ciertas cosas que primero que el candidato tenía que estar presente, en este caso va a estar presente, y que sea el presidente el que tome esta iniciativa de convocar y presentar un nuevo candidato.
lo que no se puede hacer, por lo tanto, es una investidura a distancia, que es lo que se pretendía con la reforma de esta ley del gobierno catalán. Por lo tanto, claramente, si el presidente del Parlamento de Cataluña quiere seguir existiendo y por otro candidato, pero ahora mismo hemos visto claramente que ya este problema no va a existir porque se ha nombrado a una persona, o Puigdemont ha decidido que sea él el que designe a un candidato. En este sentido ya sería una concesión política y, por lo tanto, como se ha comentado, pues seguirá un procedimiento de investidura normal donde no se consigue mayoría absoluta en primera vuelta, sí mayoría simple en segunda vuelta. Y en el caso de la desobediencia solamente sería en el caso de que se volviera a presentar un candidato que no estuviera presente. Pero por lo demás, en este caso yo creo que no va a haber ningún problema, ninguna dificultad y se va a llevar un procedimiento normal. Se dice que estaría previsto para la próxima semana esa sesión de investidura con ese candidato de Quim Torra, con los votos delegados de Comín y de Puigdemont. Sí. Eso es con lo que cuentan los independentistas, pero ¿podrán votar? ¿Esos votos son legales? Sí, porque se ha utilizado un criterio, me parece interesante. El juez Llarena, cuando prohibió el voto delegado de aquellos que estaban fuera de España, que eran prófugos de la justicia, entonces entendía que al ser prófugos de la justicia no podían votar. Pero en cambio sí entendía que aquellos que estaban sometidos al control jurisdiccional de aquellas personas que habían cometido un hecho delictivo y estaban en prisión provisional, sí podían delegar el voto. Entonces se ha aplicado ese criterio. ¿Qué ocurre? Que estas personas sí han podido delegar el voto porque se encuentran sometidos a un control jurisdiccional, aunque no sea el español. Entonces el señor Puigdemont está sometido a la jurisdicción alemana a través de un mecanismo que tenemos comunitario, que es la orden de detención y entrega, que es lo que se conoce popularmente como la euroorden. Entonces, aplicando ese criterio, es bastante complejo el haber puesto un recurso de inconstitucionalidad por delegación del voto ante el Tribunal Constitucional. Yo creo que en ese caso el Tribunal Constitucional lo hubiera rechazado. Entonces, por eso ni el propio Gobierno ha presentado ningún mecanismo, porque claramente estamos aplicando un criterio que el propio juez instructor del Tribunal Supremo ha aplicado a aquellos que se han podido delegar el voto. Entonces, por lo tanto, no había ningún problema en este sentido, en esta situación. Son términos complejos y difíciles de comprender, pero así son los criterios normativos que hay. Y yo lo entiendo que la gente muchas veces no entiende muy bien estas cuestiones, pero efectivamente estas personas están sometidas a una jurisdicción, no sea nacional, pero sí por indicación de un juez español, que es la euroorden. En países de nuestro entorno, cuando hay una región o autonomía que pretenden hacer lo que está haciendo Cataluña, es decir, saltarse la ley continuadamente, también recurren a un órgano como el Tribunal Constitucional, o por el contrario, tiene capacidad para poder pararlo inmediatamente. Hombre, depende de cuál sea el modelo. No es lo mismo. El problema que tenemos en España es que es un modelo atípico, que es el modelo autonómico, que es un modelo bastante complejo de definir. Claramente España es un Estado unitario. Lo que ocurre es que reconoce una autonomía política de lo que llaman nacionalidades y regiones, que tampoco lo conceptualiza y tampoco lo deja claro, ni tampoco permite que sean las comunidades autónomas porque no tienen competencias para definirse como nacionalidades o regiones. Si bien en el preámbulo, que no tiene un valor normativo, puede decir cualquier cosa a los estatutos de autonomía. Pero sí, efectivamente, los países normalmente suelen tener mecanismos de primacía del derecho del Estado frente a la primacía del derecho de las regiones que formen parte de esa realidad. Concretamente, el caso, por ejemplo, de Alemania, donde está inspirado el artículo 155 de nuestra Constitución, tiene el mecanismo directo de aplicación de la preferencia del derecho federal sobre el derecho de los Länder. Y en Italia ocurre lo mismo en relación con las regiones. Lo que ocurre es que los modelos de regiones son de diferente tipo, son de dos tipos distintos que hay, pero también tienen mecanismos de control. Lo que ocurre es que los mecanismos de control normalmente suelen ser los ordinarios, y mecanismos de control extraordinarios es bastante más complejo encontrarlos, como el 155. Eso se da mucho más en países o estados europeos federalizados, más que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no existe este mecanismo. Es porque es impensable, porque la esencia del Estado que vamos a llamar compuesto o complejo se basa en la lealtad, cosa que aquí se ha perdido claramente, claro, que es un valor. Y el problema es que a uno no se le puede constreñir normativamente a que sea leal en las cosas, ¿no? Pues, señor Murillo, gracias por poner un poco de luz sobre este asunto. Espero que haya sido útil. Muy bien, buenas noches. Buenas noches.
Y tiempo ahora de ver quién es el candidato que ha designado Carles Puigdemont a dedo. Se lo decíamos antes, Quim Torra. Lo hacemos, vamos a ver su perfil, quién es realmente este diputado, con el consultor de empresas Juan Arza. Señor Arza, muy buenas noches, no sé si me escucha. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Cuéntenos, habla ahora en los últimos minutos mucho de Quim Torra, pero sabemos muy poco de él. ¿Quién es? Bueno, es una persona que se había hecho notoria gracias a su actividad como agitador en las redes sociales y sobre todo cuando lo nombraron director de ese mamotreto que hay en el barrio del Born en Barcelona, que se llama el Born Centre Cultural. Señor Arza, parece que hemos perdido esa conexión. En unos minutos intentaremos recuperarla para conocer todo sobre el próximo candidato a presidir la Generalitat. Andrea Levy no sale de su asombro tras ver que el programa Preguntas Frecuentes de la televisión autonómica catalana diese cobijo a un terrorista de ETA y le riese las gracias. El pasado sábado este espacio televisivo entrevistó a José Antonio Fernández, que asesinó en 1983 al comerciante Rafael Vega. No pidió perdón e incluso bromeó con las víctimas. Recuerden el bochornoso momento. Tú estuviste 22 años en prisión por matar a un comerciante, a Rafael Vega. ¿Es así? Eso dice la policía. Eso dice la policía. La Asociación Pro Guardias Civiles remite una carta a UNICEF en la que se resalta la situación de acoso y humillación continua a la que están siendo sometidos los hijos de miembros del cuerpo, cuyo escenario compara al régimen nazi en Alemania y a la guerra de los Balcanes. Consideran tan alarmante la situación a la que se someten los menores que ponen en conocimiento del Comité Español y del Comité de Cataluña de UNICEF todo esto para que se pronuncie públicamente en su defensa. Esta asociación asegura que esta situación no solo se ha producido en los casos más recientes que se han conocido, como el de Sant Andreu de la Barca, sino en todo el proceso radical del independentismo que ha provocado escraches en domicilios, pintadas, humillaciones y un largo etcétera. Una a una, estas son las caras de los 9 profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu de Barca de Barcelona. Están denunciados supuestamente por discriminar, por señalar a alumnos del centro por ser hijos de agentes de la Guardia Civil. Los docentes realizaron comentarios del tipo: se han comportado como animales, parecen unos perros rabiosos, son salvajes o unas bestias que solo saben dar palos, haciendo referencia a la actuación policial del 1 de octubre, un día antes de estos hechos. Se formó tal revuelo mediático que incluso uno de los padres salió a denunciarlo públicamente. Se trata del guardia civil Bartolomé Barba, que entró en nuestro programa hace tan solo unas semanas. Pues sencillamente quédese usted en su casa, adoctrine usted, que en este caso no sería adoctrinamiento, conculque usted sus valores y su pensamiento a su hijo, que es muy respetable, pero no haga lo propio con los hijos de los demás, porque además no es para eso, para lo que se le paga. De hecho, personalidades políticas también se postularon del lado de los guardias civiles y que recibieron rechazo. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, no dudó en señalar a esos 9 maestros en la red social Twitter y, lejos de ser apoyado, varios internautas y otros dirigentes políticos le denunciaron por ese señalamiento hacia personas anónimas. También en El Gato al Agua, una mujer de Guardia Civil denunció el trato que recibieron sus hijos. Estamos viviendo el infierno, el niño es pequeño pero se entera de todo. A raíz de esa cacerolada lleva a mi niño despertándose de madrugada con pesadillas unos 4 o 5 días. Y los peor parados, los menores, que no solo están sufriendo las iras de los independentistas radicales en los centros educativos, sino que también tienen que ver las pintadas o los escraches o actos de acoso que están apareciendo o teniendo lugar junto a sus viviendas. ¿Quién va a defender a esos menores? En Mallorca, el gobierno lleva a Pollensa al juzgado por perseguir el idioma de todos los españoles, el castellano. La Abogacía del Estado ha recurrido a un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del pasado 22 de febrero, en el que se aprobó que las empresas usasen únicamente catalán para sus rótulos comerciales, etiquetas, bolsas, cartas y publicidad, algo que vulnera totalmente la Constitución y que busca eliminar la lengua de todos los españoles. Además, las bases reguladoras de estas subvenciones a empresas en este 2018 han aumentado su partida de 3.000 a 5.000 euros. Hablamos de todo ello con Jorge Campos, al que ya saludamos. Señor Campos, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Antes de nada, ¿cómo es posible que se permita que las empresas usen únicamente el catalán para los rótulos comerciales, etiquetas, bolsas, cartas y publicidad? Y aún para más, que el Partido Popular lo apoye. Sí, bueno, pues es una aberración más de la dictadura lingüística catalanista que se vive en Baleares. El PP lo ha apoyado ahora, pero lo seguía apoyando y lo seguía practicando cuando gobernaba en las Islas Baleares. Y es una aberración, insisto, porque se está destinando el dinero público de todos los ciudadanos a subvencionar a empresas para que utilicen única y exclusivamente el catalán. Una intromisión en la esfera privada y una muestra más de cómo la dictadura lingüística no tiene límites e invade cualquier sector de la sociedad. El consistorio ha destinado un presupuesto de 5.000 euros a estas acciones. Es cuanto menos indignante. Es indignante y no solo atiende a los consistorios de Pollensa y Capdepera. Esto es una cuestión que ya el Círculo Balear, que es el origen del partido Actúa Baleares, venía denunciando hace muchos años. Y es que hay una gran cantidad de municipios en Baleares que destinan partidas presupuestarias para subvencionar empresas para utilizar única y exclusivamente el catalán. 5.000 euros el Ayuntamiento de Pollensa, pero 8.000 euros el Ayuntamiento de Calviá. 300.000 euros el Consell Insular de Mallorca, otros 30.000 el de Menorca y otros 9.000 el de Ibiza. Hemos hecho un cálculo y se destinan más de 500.000 euros a subvencionar a las empresas privadas para que utilicen exclusivamente el catalán, lo cual es claramente discriminatorio y una auténtica barbaridad destinar el dinero público para estas cuestiones. La delegación del Gobierno balear considera que tienen la obligación de vetar porque las dos lenguas cooficiales tengan el mismo, de velar porque las dos lenguas tengan el mismo valor. Con ese acuerdo se demuestra una vez más que lo que se quiere es eliminar el castellano. Bueno, la solución es principalmente no destinar el dinero público a subvencionar políticas lingüísticas y menos entrometerse en la esfera privada. Además, en Baleares nunca hemos tenido ningún problema con las lenguas, es algo que debe estar dentro del entorno de la libertad lingüística, de la libre elección de lengua y que la gente se pueda relacionar indistintamente en una lengua u otra. Lo que está sucediendo en Baleares, insisto, no ahora, sino de hace años, es justo lo contrario. Lo que se está haciendo es influir, subvencionar, promocionar, ya no promocionar, sino imponer el catalán en todos los sectores de la sociedad. ¿La solución cuál es? La solución es, de una vez por todas, eliminar esas competencias que han permitido a las comunidades autónomas y también a muchos ayuntamientos hacer de la política lingüística una política de enfrentamiento y de ruptura de convivencia entre los ciudadanos. Hemos conocido que Mossos d'Esquadra han dado una charla en un colegio en Formentera. ¿Es una muestra más del intento de catalanizar las islas? Por supuesto, es una muestra más y además no es casual. La directora de ese centro educativo es una señora que estas últimas fiestas patronales de ahí, de Formentera, hizo un pregón animando a la independencia, a la creación de los países catalanes, incluso se fotografió con una urna de ese ilegal 1 de octubre. Evidentemente que encima se invite a un mozo de escuadra a dar una conferencia a unos chavales, está dentro de esa manipulación, de ese adoctrinamiento ideológico, de ese pancatalanismo que se impone en las escuelas y ya que no encuentra límites a la desfachatez, ¿no? Como es invitar, insisto, a este mozo de escuadra a dar una charla. Es una auténtica barbaridad y esperemos que la Administración del Estado, el Gobierno de la Nación, tome cartas en el asunto. Jorge Campos, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y el Partido Nacionalista Vasco presenta una iniciativa para modificar el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Quieren que se reconozca explícitamente lo que ellos llaman Euskal Herria, es decir, una supuesta nación vasca en la que esté incluida el propio País Vasco, además de Navarra y del País Vasco francés. ¿Qué se esconde tras el fin de la violencia anunciada por ETA? Tras la renuncia a seguir matando por parte de la banda terrorista, se acelera la estrategia política para alcanzar la independencia del País Vasco y la anexión de Navarra. El PNV ha presentado una iniciativa para modificar el Estatuto de Autonomía Vasco con el objetivo de que se reconozca la posibilidad de anexión de Navarra y cumplir así el sueño de Euskal Herria, que también incluye el País Vasco francés. El gobierno foral, con Geroa Bai a la cabeza y el apoyo de Podemos, Bildu e Izquierda Ezkerra, está de acuerdo con este plan al que sí se oponen el PP y UPyN, mientras el PSOE guarda un sospechoso silencio. La propuesta del PNV de reformar el Estatuto Vasco va más allá de las provincias vascongadas.
Euskal Herria es un pueblo con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Europa, depositario de un patrimonio lingüístico, cultural y jurídico institucional propio, que ha previvido a lo largo de la historia. Está asentado geográficamente sobre 7 territorios que en la actualidad se encuentran políticamente articulados en 2 estados europeos, el español y el francés, y 3 ámbitos institucionales diferenciados, la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra y el territorio gestionado por la Mancomunidad de Iparralde. Lejos de hacer borrón y cuenta nueva tras el fin de la violencia etarra, la llamada izquierda abertzale, en este caso Sortu, mantiene su discurso amenazante al Estado. Entendemos que la disolución de ETA no hace desaparecer el conflicto político, sino que sitúa a las ansias de libertad y al proceso por la libertad nacional y social de este país en un nuevo tiempo. La preocupación es máxima entre quienes defienden la autonomía navarra. Por ello, desde UPyN advierten a Rajoy sobre el acercamiento de presos etarras que reclama el nacionalismo vasco y gran parte de la izquierda. Hoy hemos exigido al presidente Mariano Rajoy un compromiso firmado de que efectivamente no se modificará o que no se entrará en esa reunión que solicitaron el señor Urkullu y la señora Augusto de Barcos para ese acercamiento de los presos de ETA. ¿Acabará ETA y su entorno saliéndose con la suya? El nostre grup proposa al company diputat Quim Torra per la presidència de la Generalitat, perquè pugui assumir aquesta responsabilitat en els propers dies y para que pugui formar govern de manera inmediata. Ese era el momento en el que Carles Puigdemont anunciaba y proponía a Quim Torra como candidato a presidir la Generalitat. Pero vamos a conocer quién es Quim Torra. Ha sido el número 11 en las listas de JxCat. Es un auténtico racista anti-español que ahora veremos según unos tuits, pero también sabemos que es director de la revista de Cataluña, donde sobre todo escribe sobre actividad relacionada con literaria de la época de la Segunda República Española, algo que nos deja entrever bastante cómo es su perfil. También fue elegido al Consejo Permanente de la ANC el 30 de abril de 2011, 4 años más tarde, de una organización separatista a otra, ya que presidió temporalmente Òmnium cuando Muriel Casals deja el cargo en julio de 2015. Pero es una etapa bastante corta porque pocos meses después, a final de ese año, en diciembre de 2015, abandona esa presidencia y cede el testigo a Jordi Cuixart. Se sube a las listas de Junts per Catalunya y también, antes de estas elecciones del 21 de diciembre, asume la portavocía del grupo, desde el atril del Parlamento de Cataluña ha denunciado por activa y por pasiva la situación política que vive la región tras el encarcelamiento, dice, de Turull, Rull y Romeva. Como decimos, el número 11 en las listas de Junts per Catalunya. Vamos a ver ahora los tuits que ha publicado este candidato a presidir la Generalitat. Dice: vergüenza es una palabra que los españoles borraron hace siglos de su diccionario. Otro de ellos: los españoles solo saben expoliar. Son unos tuits que publicó el 6 de julio de 2012, algo que no deja más que hacer ver que es un separatista que seguirá luchando por el independentismo y que en su ADN está el racismo anti-español más puro. Que fumar perjudica gravemente la salud es algo más que evidente. Lo sabemos de sobra y las últimas legislaciones en este asunto van encaminadas a concienciarnos cada vez más. Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Vean estas imágenes en las que se muestra una gran diferencia entre cómo respiran los pulmones de una persona que fuma y los de otra que no. Los pulmones de un ciudadano que haya fumado durante 20 años una cajetilla diaria están ennegrecidos por el tabaco, que han perdido la mayoría de su elasticidad. Se deshinchan también mucho más rápido que una persona que no consume tabaco. La llegada de la primavera pone en jaque a los alérgicos y este año todavía más, algo que ya afecta a 1 de cada 3 españoles. La contaminación potencia las alergias y el asma. La primavera está siendo más intensa de lo normal para los alérgicos. 1 de cada 3 españoles se ve afectado por enfermedades alérgicas.
Además, la alergia se relaciona directamente con el asma, enfermedades respiratorias que se han tratado en el encuentro Philips Life Inspira. Muy importante, entre un 60 y un 70% de los asmáticos, según los estudios, hasta un 75% es un asma alérgico. En la actualidad, otro de los agentes que influye directamente en la calidad del aire y que por extensión afecta a los asmáticos es la contaminación. Entonces, eso en una persona que ya de por sí tiene alguna enfermedad respiratoria que le genera inflamación, como puede ser el asma o la bronquitis crónica, pues lo que va a hacer es exacerbar esos problemas. Según los expertos, también es importante cuidar la calidad del aire dentro de los hogares, y en este punto la tecnología puede ser de gran ayuda. El impacto de tener un purificador de aire que debe mejorar la patología de base, ¿no? Alergia y asma. La adherencia al tratamiento es otro de los caballos de batalla, ya que menos de la mitad de los pacientes con asma realizan el tratamiento de forma adecuada, en la mayoría de los casos por miedo, por desconocimiento de la enfermedad o por olvido. Hablemos de todo ello con un experto, Gabriel Sosa Díaz Saavedra, alergólogo y jefe del servicio en el Hospital de la Zarzuela. Señor Sosa, muy buenas noches. Buenas noches. Sabemos que cuanto menos llueva, más intensas serán las alergias y que la contaminación ambiental es uno de los factores que más daño produce en la salud. ¿Qué relación guarda la contaminación y la alergia? Los contaminantes ambientales, el ozono, bueno, y algunos otros contaminantes hacen que el polen sea más agresivo y produce más, el árbol o la planta produce más proteínas agresivas y alergénicas, que suelen ser proteínas de defensa dentro del polen, y entonces hace que la persona que es polínica sufra más la alergia. Y por otro lado, la contaminación irrita la vía aérea, irrita los ojos, irrita si es mucha, claro, irrita los ojos, irrita la nariz, irrita los bronquios y puede dar empeoramiento del asma y de otras patologías respiratorias. Por otro lado, lo que has dicho tú de llueve poco o llueve mucho, depende del momento, ¿no? Si llueve mucho en la época de polinización, eso es bueno para el polínico porque deposita el polen en el suelo. Si llueve poco, está seco el clima en la época de polinización, pero ha llovido antes, las plantas han madurado y cuando llega el momento hay calor y hay sol, entonces polinizan, las gramíneas, por ejemplo, o el olivo. ¿Puede ser que una persona que nunca ha tenido alergia de repente la sufra? Y en el caso de ser así, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explica esto? Siempre es así, ¿eh? Siempre es la alergia siempre aparece de repente y una vez que aparece, si hablamos de alergias respiratorias, pues una alergia respiratoria a polen y demás dura muchísimos años, 20, 30 o más, y no sabemos por qué a una persona le aparece a los 5 años y a otra le aparece a los 50, pero sí sabemos que una vez que aparece dura muchísimo tiempo. Y también sabemos que hay factores genéticos evidentes y muy claros, que es una herencia poligenética que depende de muchos genes, pero no sabemos por qué se manifiesta en un momento determinado. Señor Sosa, gracias por atender a las cámaras de informativo y muy buenas noches. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada, y a las 10 el gato al agua. Hasta mañana. Este fin de semana tendremos menos tormentas, pero sufriremos un cambio brusco en las temperaturas en zonas del norte peninsular. Todo asociado a la llegada de un frente frío que, como es habitual, trae aire cálido delante, aire frío detrás y va a ser el responsable de esas variaciones drásticas que vamos a tener en las temperaturas en zonas del norte de la península. Pero vamos paso a paso y de momento comenzamos con este viernes, con esa llegada de ese frente frío por el noroeste peninsular que va a provocar que se produzcan algunas lluvias en Galicia, también en puntos del Cantábrico, principalmente en Asturias, y no descartamos también puedan afectar a León. Además nos levantaremos con algunas nieblas matinales, especialmente en el interior de Cataluña, en la provincia de Lleida y en la región de Murcia. En el resto, ambiente tranquilo con intervalos de sol y nubes, al igual que en las Islas Canarias, donde tendremos más nubosidad al norte de las islas. Pero sin duda lo más destacado este viernes es la subida de las temperaturas que vamos a experimentar en zonas de la mitad norte. Suben mucho los termómetros, entre 8 y 10 grados con respecto a la jornada de este jueves. Lo hacen sobre todo en zonas de Navarra, del País Vasco, de Castilla y León. Vamos a pasar fácilmente de los 20 grados. Un ascenso que no dura mucho porque el sábado bajan drásticamente las temperaturas. Fijaos, en colores naranjas tenemos la previsión en las temperaturas máximas para este viernes y en amarillo
amarillo las máximas para el sábado. Durante el viernes estaremos por encima de los 20 grados en prácticamente toda Castilla y León y puntos del Cantábrico, pero fijaos porque el sábado descienden del orden de unos 8 grados. En algunas zonas nos vamos a quedar entre 13 y 14 grados a orillas del Cantábrico, 15-16 en puntos de Castilla y León, y en Madrid, aunque bajan, nos vamos a mantener en valores por encima de los 20 grados. Así pues, para el sábado nos espera una jornada lluviosa también en zonas del norte, porque ese frente frío va a ir barriendo poco a poco la península, se va a ir deshaciendo no obstante, pero nos va a dejar todavía chubascos en Galicia, en puntos del Cantábrico, pueden ser en forma de nieve en zonas de montaña, no descartamos que se den también en zonas de Castilla y León, y por otro lado esperamos tormentas, se van a repetir otra vez en Cataluña, sobre todo en zonas del Pirineo, pero también se van a dar en otras provincias. Tenemos avisos por estas tormentas y también por fuertes lluvias que pueden ir acompañadas de granizo. No descartamos además también que puedan afectar a zonas del sur del sistema ibérico, pero en el centro y en el sur de la península tiempo muy tranquilo. En las Islas Canarias tendremos los vientos alisios, van a retener bastante nubosidad como es habitual al norte de las islas y nos van a dejar algunas precipitaciones de carácter débil. Las temperaturas, como comentábamos, bajan sobre todo en esas zonas de la mitad norte, pero en el Mediterráneo nos vamos a mantener con valores muy agradables que van a estar en torno a los 27 grados, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Valencia. Hablábamos de esas nevadas y es que ese aire frío hace que bajen las temperaturas y además se desplome la cota de nieve. Estará en unos 1.200-1.500 metros de altitud en zonas del norte de la península. No esperamos nevadas copiosas, pero sí nevará en zonas de montaña como en los Pirineos o en la cordillera Cantábrica. De cara a la jornada del domingo, un día mucho más tranquilo, todavía seguiremos con esas lluvias en puntos del norte de Galicia, bastante nubosidad no obstante en las comunidades del Cantábrico, también en zonas de Castilla y León, pero tiempo mucho más tranquilo en toda la mitad sur. En las Islas Canarias los alisios soplarán con fuerza, todavía tendremos nubes al norte de las islas y probabilidad de algunas lluvias débiles. Las temperaturas empiezan a subir por el oeste, así que pasaremos de los 20 grados en zonas de Extremadura, de los 25 en el suroeste, pero en el Mediterráneo bajan y es que por ejemplo en Valencia, donde íbamos a registrar unos 27 grados el sábado, el domingo nos quedaremos con 23.